Sigue la crisis en Venezuela, siguen las protestas. Las cuentas dan entre 75 y 90 muertos en lo que ya lleva como 3 meses de protestas en las calles. Esta semana se sumó además un insólito capítulo con un ataque desde un helicóptero al Tribunal Supremo de Justicia que el gobierno llama acto terrorista. Vemos el informe y lo analizamos. Somos guerreros de Dios. Y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Un ataque con ribetes de película a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas sumó un nuevo capítulo a la larga crisis política y social que sufre Venezuela. Sentimos que se oyen unas detonaciones de armas largas. Cuando venimos hacia el balcón para verlo, porque estamos en todo el frente del tribunal, nos damos cuenta que el helicóptero está lanzando unas granadas y entonces escuchamos la explosión. Los guardias que estaban aquí en la parte de abajo, que estaban corriendo porque quedaron desguarnecidos bajo ese ataque, ¿no? Con disparos y granadas, aunque sin causar heridos, el atentado fue perpetrado desde un helicóptero robado a la policía científica piloteado por Oscar Pérez, un inspector de esa fuerza que mostraba una pancarta que decía 350 libertad, en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a rechazar a un gobierno que no respete las garantías democráticas y los derechos humanos. En este día estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático y así cumplir y hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional. Con estampa de galán cinematográfico, Pérez, quien además de piloto es actor, aseguraba en varios videos publicados en las redes sociales formar parte de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de un gobierno transitorio y criminal, aunque hasta el momento ninguna unidad militar o policial manifestó su apoyo. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial, y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. Mientras, las autoridades confirmaron el hallazgo del helicóptero en una localidad del estado de Vargas. Pérez, sobre quien pesa un pedido de captura internacional, continúa con paradero desconocido. No sé qué creer, hay muchos rumores, gente dice que es del gobierno, que es un plan preparado, gente dice que sí se está preparando algo. La verdad, yo en este momento no sé qué creer. Siento que los líderes de la oposición y los líderes del gobierno están diciendo muchas mentiras y en el medio estamos nosotros, que somos el pueblo. El presidente Nicolás Maduro condenó el ataque considerándolo parte de una escalada golpista nacional e internacional, sosteniendo tener pruebas de la relación entre el piloto y la CIA, la agencia estadounidense de inteligencia. Horas antes de este episodio, Maduro había advertido en un acto proselitista que el oficialismo iría a las armas para conseguir lo que no se pudo con los votos. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. A la calle. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Al mismo tiempo que se producía el ataque contra el máximo tribunal venezolano, sus magistrados avanzaban en 2 polémicas sentencias. La anulación del reciente nombramiento del vicefiscal general, dejando la designación en manos de la Corte, y la supresión de funciones de la Fiscalía General para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo, cercana al gobierno. Exigir
que cese inmediatamente los actos y pronunciamientos hostiles en contra del Tribunal Supremo de Justicia y de los funcionarios del Poder Judicial, que sirvan como justificación para ser objeto de ataques terroristas. Con esta decisión, la Defensoría será la encargada de recibir e investigar denuncias en casos de derechos humanos, una competencia reservada hasta ahora al Ministerio Público. Mientras que ocurría este show del helicóptero, se estaba, por un lado, aplicando una medida cautelar contra la fiscal, se estaba destituyendo al vicefiscal. Mientras en las calles la ola de protestas opositoras se sigue cobrando vidas, la guerra abierta entre Tribunal Supremo y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una otrora chavista transformada ahora en tenaz opositora al gobierno de Maduro, suma nuevas instancias. La Sala Constitucional congeló sus cuentas y le prohibió salir del país, convocándola a una audiencia para el 4 de julio para decidir si hay méritos para enjuiciarla. Y dígame, si se implementa la constituyente, lo que nos espera con la constituyente es que cualquier organismo público entonces puede investigar a una persona. Cualquiera se le ocurre, cualquier organismo público, que ustedes, porque me caen mal, o porque sencillamente quiero echarte una broma, lo investigo, lo sanciono y lo pueden privar de libertad. El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, o son los principales actores que están derogando la Constitución. Y esto yo no lo voy a permitir. Considerada por el oficialismo como vocera de la oposición, Ortega Díaz afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro impone un terrorismo de Estado a través del máximo Tribunal de Justicia y los militares, reiterando que en Venezuela hay una ruptura del orden institucional. La fiscal Ortega Díaz tampoco la tiene tan fácil, digamos, en el sentido de que está tomando distancia de algunas de las decisiones del gobierno, pero desde la oposición no todo el mundo está tan de acuerdo con recibirla con los brazos abiertos, digamos. Es como un tema que cada vez se va complejizando. Nos parece que todas las semanas es lo mismo, pero suma episodios como ciertas declaraciones esta semana del presidente Maduro, como este episodio absolutamente insólito del helicóptero, ¿no? Y de hecho la fiscal deberá declarar el martes, después de la denuncia del diputado Pedro Carreño. Se le congelaron las cuentas, no puede salir del país, digamos que va al banquillo. Lo que no puede ser es removida del cargo. Es decir, el gobierno tiene la facultad, sí, de denunciar ilícitos si los hay y de juzgar a un fiscal, pero no puede removerla del cargo. Esta es una realidad. Pero le puede ir limando poder. Ah, sí, por supuesto. Y desde el momento en que no puede salir del país, le congelan las cuentas y tiene que sentarse en el banquillo frente a un Tribunal Supremo de Justicia que fue el mismo al que ella impidió que abordara al Poder Legislativo en su momento, a la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, en este caso sí, se le procura limar poder. Lo que ha ganado poder dentro es dentro del chavismo. Parece una paradoja esto, porque al fin y al cabo se ha convertido en la defensora de la Constitución de Chávez, esa que Maduro quiere reformar. Y ha ganado también, digamos, presencia dentro de la oposición, que ve en la fiscal una carta para decir, bueno, están haciendo las cosas mal. Esta es otra realidad. Bueno, y además hay un punto de inflexión en lo que la fiscal está diciendo. Cuando ella llama terrorismo de Estado al accionar de las fuerzas, está diciendo que Venezuela ya no se encuentra casi, o sea, en el orden democrático. Ahora, pasaron cosas esta semana. Tarek El Aissami, el vicepresidente, anoche salió a decir que ella formaba parte de la oleada golpista contra Venezuela, contra el régimen de Maduro, pero además también en este juego de poder de es una batalla ya a esta altura del partido entre lo que dice Jorge y también las organizaciones sociales y juveniles que se encuentran en la calle y la sociedad o la oposición de base, y esta gente que empieza a tener una disidencia dentro de lo que fue el chavismo de pura cepa de la primera hora.
Maduro en esta semana ascendió no solo al hombre, a Lugo, al comandante Lugo, que actuó contra Julio Borges, que es el titular de la Asamblea Nacional hoy día, en lugar del anterior de... Diosdado Cabello. No. Bueno, el anterior, Arpup. Sí. Bueno, Aliup. Exactamente, perdón, sí, que renunció sorpresivamente y lo sucede Borges. Bueno, eso por un lado. Ahora, cuando la fiscal sale a atacar al gobierno y, digamos, a la embestida, porque la fiscal se está centrando sobre todo en el accionar de los militares en la represión de la oposición. Esto de que haya cortes militares es parte de los argumentos que la fiscal está teniendo a la hora de criticar el accionar de las fuerzas. Discúlpame, ¿Qué hizo Maduro? Discúlpame, porque Sí. sería interesante de pronto que recordemos como Sí. una cierta escalada entre la fiscal y el gobierno, en el sentido de que primero impugnó lo que tenía que ver con que la Asamblea se quedara con atribuciones de la... Que le quitara las facultades a la Asamblea Popular. y se las dieran a la justicia. al Después Congreso. impugna la Asamblea Constituyente que tiene que realizarse a fin de mes. Y muy Y importante, ahora esto. está considerando en muy claros casos que fue el accionar de las fuerzas lo que determinó la muerte de determinados manifestantes y no que fue fuego amigo de la oposición, como en todo caso el gobierno de Maduro pretendía argumentar. Esto es importante. El director del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, uno de los hombres más temidos en Venezuela, que es González, va a ser ascendido esta semana por Maduro. Entonces, el régimen todavía tiene muchas armas para seguir dándose aire. Sigue teniendo las armas. Y sigue teniendo las armas literalmente. Sí, yo quería volver al episodio del helicóptero, porque la tentación que uno tiene cuando lo mira de lejos es, digamos, señalar la extravagancia caribeña del episodio y del personaje, ¿no? Que además de ser un policía, es actor, parece que salió con una ex Miss Venezuela y difundió este video con una serie de guardias encapuchados y demás. Parece que por de otra parte, Netflix. sí, hay muchas versiones acerca de si esto fue un loco que tomó el helicóptero y quiso tirar 2 granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Algunos desde la oposición alentaron la idea de que en realidad fue un montaje desde el gobierno. Me parece algo, por lo menos no hay ningún indicio, ninguna prueba ni ningún elemento que alimente esta hipótesis, e incluso yo diría hay algunos que lo desalimentan, por ejemplo la incompetencia del gobierno bolivariano incluso por organizar, creo yo, un montaje de estas características, digamos, así como también creo que es la propia incompetencia, digamos, del régimen lo que impide que lo hayan encontrado este hombre, que todavía está prófugo, porque encontraron el helicóptero pero no al piloto. Pero digo, más allá de la anécdota, porque en este caso no es trágica porque no murió nadie en este caso. Claro, ¿no? por eso, en Por eso se basaban también. Por eso uno o sea, puede reírse un poco de No, y en este eso se episodio. basaban también para pensar que podía haber sido algo armado. Sí, de todos modos tiró 2 granadas y las granadas explotaron, o sea, podría haber muerto alguien. No, a lo que voy es que me parece que lo que revela el episodio del helicóptero y la dificultad que encontró la oposición para condenarlo, porque en general la oposición o hizo silencio o dijo que fue un invento del chavismo sin mayores argumentos ni mayores pruebas. Nadie se agarró demasiado del tema. Claro, o dijeron, bueno, es parte de lo que está pasando, nadie lo condenó. Uno diría, bueno, un policía que agarra un helicóptero y quiere tirar 2 granadas sobre la Corte Suprema es un episodio grave, digamos, más allá de que no muera nadie. Ahora, me parece que lo que revela en todo caso es que, así como el régimen o el gobierno, oscilo entre el régimen y gobierno, porque todavía no encuentro Pero la te va palabra. saliendo. Así como el chavismo, digamos, está pegando un giro evidentemente autoritario en los últimos tiempos, la oposición también tiene dentro de sí sectores muy desestabilizadores y que no creen en una salida democrática. Si estos sectores son mayoritarios o son minoritarios, no lo sé, pero el hecho de que en general la oposición se haya negado a condenar este episodio me parece que revela que no es solo un gobierno autoritario que reprime a la población, que es, sino también una oposición que no está dispuesta en su totalidad a aceptar las reglas de juego de la democracia liberal y representativa. Antes de pasar a Raúl, que se muere por hablar, Sí. la pregunta es esta. Yo recién decía lo de las armas. Sí. Estamos demasiado equilibrados todo el tiempo. Finalmente, ¿quién tiene el poder de fuego en Venezuela? No, el principal poder de fuego es el gobierno y la principal responsabilidad siempre el Estado. ok. Ese es mi punto de vista. Ok. Ahora, lo cual no le quita responsabilidad a los demás. Digo. No, pero por eso quería preguntarte, Raúl. En línea con esto que venía diciendo José, digamos, las actitudes de cierto sector de la oposición, se están sucediendo hechos violentos. En principio, hay un hecho dentro de este episodio del helicóptero que me parece que no es menor que este personaje se identificó como representante de un sector
de la policía y de algunas otras Fuerzas de seguridad como con posición de oposición al gobierno. Con lo cual, si esto es cierto, realmente es un hecho grave y es un hecho así como... Sería un cambio, decís. No, digo que es un hecho terrorista, digo, para decirlo con todas las palabras, como lo diríamos en cualquier otro país, menos en Venezuela o Estados Unidos. Digamos, Noam Chomsky decía que la definición de terrorismo de Estados Unidos es muy claro, solamente que no se aplica ni a Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no? Yo le agrego Venezuela. Después, a mi gusto, hubo otros hechos graves que pasaron medio desentendidos por parte de los grandes medios. Por ejemplo, el incendio de instalaciones de la misión alimentación, es decir, del Ministerio de Alimentación. Se quemaron 50 toneladas de alimentos que iban a ser repartidas a través de los comités, los CLAP, y además otros servicios educativos. Es uno de los, ya a esta altura creo que son más de 20 hechos en los últimos meses de que se han quemado instalaciones donde están guardados los alimentos, además de 30 camiones que también 30 camiones trasladando alimentos que han sido asaltados y quemados. Esto también es parte de una actitud terrorista que me parece que está directamente, estrechamente ligada a una postura que este tema del desabastecimiento, de la crisis alimentaria, es alimentada y generada. Pero ¿y cómo llamamos entonces, si esto es terrorismo, que podemos en todo caso estar de acuerdo, cómo llamamos a las declaraciones del presidente Maduro del mismo día del insólito ataque del helicóptero, que está filmado, eso no está editado, y en donde el hombre habló, si se confundió o como sea, lo cierto es que dijo lo que no conseguimos con los votos, conseguiremos con las armas lo que no conseguimos con los votos. Yo creo que Maduro no es un gran lector de la realidad y mucho menos la expresa, digamos quedarnos no deja de ser el presidente que dijo algo muy serio, muy severo. Bueno, dijo algo muy severo, pero también yo quiero decir algo que dice Rulo, que es cierto. Yo coincido con lo que dice Rulo. Creo que la oposición está cometiendo hechos muy violentos y que esto, si fue verdaderamente un acto de la oposición o de quien sea, es un acto terrorista. Dicho esto, también es muy grave lo que hace Maduro, pero lo que vos decís, Rulo, tiene que ver con el estado de situación y es la gravedad. O sea, esto, yo no sé si esto se llama guerra civil o qué, pero esto es fruto de una situación donde hay un gobierno que avasalla la Constitución y provoca una resistencia que, dada la situación, es cada vez más violenta. Fíjate en Siria, o sea, la oposición cometió también barbaridades con las fuerzas de Bashar al-Assad. Hace poco en Venezuela hubo unos hombres de los colectivos, estos hombres, los colectivos de Maduro que van a reprimir, desnudados y amarrados a un árbol. Lo hizo la oposición, efectivamente, pero es lo que ocurre ante escaladas semejantes, donde la mayor responsabilidad siempre la tiene el Estado. Y un presidente que llama a defender con las armas lo que no se hizo con los votos, me parece un estado de alta gravedad. Aclaremos que Maduro dijo, defenderemos con las armas lo que no conseguimos con los votos si nos sacan de manera violenta, ¿no? Entiendo que no importa. Igual está mal, no quiero ser indulgente. No deja de ser una apología del autogolpe. Pero él dijo, si nos sacan de manera violenta, tendremos que defender con las armas. Igual está bueno, él mal, dijo también que se reprimía con gasecitos y agua, y hay balas que demuestran que es el país más violento de la región, decir eso, francamente. Sí, obviamente que no contribuye a serenar México existe en la región, eso que es el país más violento de la región, nos olvidamos yo algunos no casos. Y no tiene autoridad moral, es verdad. Perdón, pero me gustaría aclarar esto. Sí. Yo estoy hablando de lo que tiene que ver con la gente que está armada por sí mismo, y sabés que Venezuela, y no de ahora, y no es ni de Chávez ni de Maduro, históricamente Venezuela ha sido siempre uno de los países más armados de la región, independiente, y yo no voy a estar diciendo yo que en México eso no ocurre, ¿eh? Claro, no, por eso, pero digo, y si vamos a Colombia, en los años anteriores a los acuerdos de paz también hubo hechos violentísimos de parte del gobierno. Pero no hubo un conflicto de poderes como el que hay hoy en Venezuela. No hubo un avasallamiento de uno de los poderes sobre otro poder. No hubo una falta de respeto absoluta a un calendario electoral. En un rato vamos a repasar Honduras. A Manuel Zelaya dicen, lo sacó el ejército con una orden de la Corte Suprema, con apoyo del Parlamento, con apoyo de... Y fue la última vez. Y fue la última vez que... Entonces, me acaba de decir, no hubo caso de... en Colombia. No. Te dijo, no hubo caso en Colombia. En Honduras hubo un golpe de Estado, con todas las letras, hubo una intervención de la Organización de los Estados Americanos, que fue la última, y casi la única, porque la anterior había sido en 1962 en Cuba, desde que se creó en 1962
1951 y demostró ahora que no puede. Me parece que lo mejor que está diciendo es que incluso en Colombia fue la justicia la que no le permitió a Álvaro Uribe, por ejemplo, que se presentara por tercera vez. Pero estamos hablando de los falsos positivos, de asesinatos por supuesto. y entierro de nenes de campesinos. No, estás hablando de los paramilitares, efectivamente. Y es verdad que México no tiene autoridad moral, pero se sigue respetando. Que no ranquea Venezuela como país violento frente a estos hechos. De todas formas, lo que te quería decir con respecto a esto, que me parece que prenderle fuego, incendiar un lugar donde se almacenan alimentos, no es un hecho como consecuencia de la oposición. Pero está probado. Si me decís que lo saquearon para repartirlo, lo podemos discutir. Está probado que fue la oposición la que prendió fuego. Porque yo me pongo a pensar en esto políticamente. A mí, guarimbero, como se le dice a quien sale a protestar, que a veces tiene que pensar, ¿qué hago? ¿Voy a protestar o hago 6 horas de fila para recibir alimentos, si es que los recibo? Ese seguro no fue. Bueno, ese seguro ¿vos crees acaso que yo, oposición, voy a llamar a alguien a quemar 50 toneladas de comida? A ver, déjamelo pensar así. No sé, es sentido común, no es política. Grandes empresas que apoyan a la oposición, que tienen el monopolio de la importación de alimentos, el gobierno le está encontrando la vuelta para distribuir alimentos, ¿no tienen un interés en hacer eso y mantener el estado de tensión, de conmoción interna que están tratando de provocar? Te lo hago ver del otro lado. O sea, para mí la oposición no es solamente el gobierno escamotea la distribución de comida y de medicinas. Y tenés una frontera con Brasil que hoy está en llamas, el estado de Roraima, por la cantidad de venezolanos que se están yendo. Obvio, ¿sí? Bueno, el gobierno hace eso y el gobierno te hace hacer fila para recibir alimentos de primera necesidad y medicinas de primera necesidad. ¿Por escasez? ¿Por escasez o para demorar a esa gente y para que esa gente no vaya a hacer una protesta? No creo que sea una cuestión de horario. A mí me cuesta pensar que el gobierno sea tan estratégico como para... A mí me parece que la escasez en Venezuela es básicamente consecuencia de la mala política económica del gobierno. Llevan años sosteniendo esta situación y dilatando los calendarios electorales de una manera muy hábil. A mí me parece que igual me da la impresión de que estamos dejando de lado algo que, por supuesto, quemar y eliminar y terminar con alimentos es algo muy importante, pero no estamos poniendo el ojo en lo que tiene que ver con la vida humana y en donde efectivamente las fuerzas de seguridad, que son las que maneja el gobierno, las fuerzas del Estado, son las que están en este momento reprimiendo. Y eso es central, eso sí que es gravísimo. Eso es central y es incontestable, o sea, lo mostramos el programa pasado, o sea, un guardia de la Fuerza Armada Bolivariana disparándole con un fusil de perdigones a un chico a 2 metros de distancia que termina muriendo. Eso no tiene explicación. No hay cuestiones ideológicas de por medio. Ya lo charlamos la semana pasada también. Hay una posición de Estado con respecto a eso. Está prohibido el uso de armas. Ese guardia está detenido. Están premiando con cargos... No, perdón, chicos, perdón. No, el guardia está detenido, sí, ¿verdad? Pero no los responsables. Los responsables son ascendidos. Están siendo ascendidos. Los responsables políticos, es un manejo político, pero digamos, no es el tema que es como estás planteándolo, el tema de la gravedad de la represión que estamos mirando por un costado. Pero si este muchacho mató al joven y está preso, su jefe, que es, digamos, corrido del lugar de responsabilidad de la Fuerza de Seguridad, no puede ser ascendido políticamente. Permitiendo hacer la diferencia entre dos dimensiones, que una me importa muchísimo, que es el tema del asesinato, y el otro la interpretación política de qué pasa con esa autoridad. No, te estoy hablando de un hecho, es fáctico. Es fáctico. Lo corrieron de la Guardia Nacional y lo pusieron en un cargo político. Pero es fáctico, pero te digo la importancia que tiene una cosa y otra. Pues si hablamos de represión, es el hecho represivo y el castigo al que reprimió. ¿Y qué tiene que pasar con el responsable de esa Lo represión? analizarán, no sé, pero me importa menos el tema de la responsabilidad. Si no hay una... Lo que dice Rulo es que la responsabilidad penal... Le hacen la exégesis, yo lo entiendo. No le hago la exégesis. Raúl, vos das por hecho que la orden vino de esa autoridad. Entonces, perdóname, Raúl. Investiga el tema. Yo estoy segura... No estoy diciendo eso, estoy hablando de responsabilidades. Estoy segura, además, de que Raúl, si hubiera una actuación similar en la 9 de julio, pedirías la cabeza de Bullrich. Pero esto no es un programa de política nacional. Pero estoy segura que a la inversa pediría... No estamos diciendo... No mezclemos los temas. Yo estoy hablando de responsabilidades que le caben justamente a los jefes de esas instituciones. Entonces, si lo corren, es por algo. Ahí estamos de acuerdo, lo corrieron. Que no sabemos por qué es. No, lo corrieron la misma semana.
La misma semana de estas muertes lo corrieron. Bueno, vos lo interpretás como un premio por el asesinato. No, lo que estoy diciendo sé lo si sacaron del lugar, sensible. Más allá que el gobierno Maduro se cansa de cometer errores toda la semana. Eso desde ya. Sí. Ahora, digo, yo no estoy de acuerdo en cargarle el tema de la represión y asesinatos como una política deliberada. ¿Del gobierno? Sí, en la manifestación. Porque bueno, esto lo que está pesando se está generando, lo que te quise decir la semana pasada, que no terminamos, es que se está generando un estado de conmoción donde algunos, desde la propia oposición, estarán haciendo el cálculo cuántos muertos nos conviene tener para que siempre pasa eso, por supuesto. Siempre pasa, claro, por eso digo, y ahora quién lo haga. Entonces, estos temas me parece que también, digamos, si no generalizamos la lectura, simplificamos la lectura de... pero no de lo hechos muy está graves ascendiendo por un asesinato, lo está ascendiendo simbólicamente para demostrar que las cosas se hacen bien, independientemente de yo no creo la eso. represión. Yo, sin embargo, no creo eso. Yo creo que lo corrieron de un lugar muy sensible y donde estaba en el ojo de la tormenta y lo pusieron en otro. Yo hablo del jefe del SEBIN. Para seguir teniéndolo cerca porque lo consideraron una persona... pero yo coincido con la idea de que no está... A ver, la pregunta sería, ¿hasta qué punto los muertos que están ocurriendo en Venezuela como consecuencia de las balas disparadas por la fuerza de seguridad son una decisión que viene del presidente Maduro, de decir, bueno, repriman la manifestación aún al costo de vida de las personas? No voy a hacer lo Esa mismo es la que eso, pregunta. Natalia, pero me dan muchas ganas de volver a hablar de cosas que pasaron en la Argentina, por ejemplo, en el 2001, cosa que no vamos a hacer. ¿Quiénes son los responsables últimos finalmente es una cuando a pregunta, algunos se les va la mano? Obviamente. Esto es así. Lo que pasa es que hay responsabilidad. ¿Hasta dónde tiene que llevar la cadena de responsabilidad? Exacto, hasta el presidente, hasta el jefe de la policía, hasta el ministro. Hay un punto en que es incomparable. Primero, un país petrolero tiene sus características y vemos que en la mayoría de los países petroleros surgen líderes de la talla de dictadores. No estoy hablando de Maduro en este caso, pero sí puedo decir que Maduro es un autócrata. Esta es una realidad. Una. Dos, 11 de los 32 ministerios están manejados por militares. 16 de los 24 estados están manejados por militares. También esto tiene que ver con las características del país en particular. Por eso a mí la comparación, por ejemplo, cuando hablamos de autogolpe, yo no lo compararía con Erdogan, el turco. Y cuando hablamos de la represión, no la compararía con la Argentina, porque no tienen nada que ver. No, yo me refería a la cadena de responsabilidades, como está diciendo José. Efectivamente, la situación se va complejizando, se hace cada vez más difícil, si en general uno cuando no está en los lugares le cuesta mucho analizar desde un escritorio, en un lugar como en Venezuela, que viene además hace mucho tiempo, digamos, teniendo esta crisis crónica prácticamente, se va haciendo cada vez más complicado y me parece que es por eso que finalmente no podemos dejar de tratar el tema como lo estamos haciendo en todas estas semanas. Nos estamos yendo a la primera pausa, estamos hasta las 2 de la tarde, Sigue la crisis en Venezuela, siguen las protestas, las cuentas dan entre 75 y 90 muertos en lo que ya lleva como 3 meses de protestas en las calles. Esta semana se sumó además un insólito capítulo con un ataque desde un helicóptero al Tribunal Supremo de Justicia que el gobierno llama acto terrorista. Vemos el informe y lo analizamos. Somos guerreros de Dios. Y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Democrático. Y así cumplir y hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional. Con estampa de galán cinematográfico, Pérez, quien además de piloto es actor, aseguraba en varios videos publicados en las redes sociales formar parte de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de un gobierno transitorio y criminal, aunque hasta el momento ninguna unidad militar o policial manifestó su apoyo. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto. Un ataque con ribetes de película a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas sumó un nuevo capítulo a la larga crisis política y social que sufre Venezuela. Sentimos que
que se oyen unas detonaciones de armas largas. Cuando venimos hacia al balcón para verlo, porque estamos en todo el frente del tribunal, nos damos cuenta que el helicóptero está lanzando unas granadas y entonces escuchamos la explosión. Los guardias que estaban aquí en la parte de abajo, que estaban con tu tren ministerial y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. Mientras, las autoridades confirmaron el hallazgo del helicóptero en una localidad del estado de Vargas. Pérez, sobre quien pesa un pedido de captura internacional, continúa con paradero desconocido. No sé qué creer, hay muchos rumores, gente dice que es del gobierno, que es un plan preparado, gente dice que sí se está preparando algo. La verdad, yo en este momento no sé qué creer. Siento que los líderes de la oposición y los líderes del gobierno están corriendo porque quedaron desguarnecidos bajo ese ataque, ¿no? Con disparos y granadas, aunque sin causar heridos, el atentado fue perpetrado desde un helicóptero robado a la policía científica piloteado por Oscar Pérez, un inspector de esa fuerza que mostraba una pancarta que decía 350 libertad, en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a rechazar a un gobierno que no respete las garantías democráticas y los derechos humanos. En este día estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo